cuando tuvimos ese privilegio de ir a Perú y ser invitados a una iglesia a predicar. Terminado el servicio, recuerdo que es que pasamos nosotros hacia aquellos lugares que le llamábamos los territorios de los arenales de Ventanilla. Y es ahí donde el Señor nos llevó a poner la primera estaca en una iglesia que era 4 esteras, a la cual ahora se le llama la iglesia Oreb, la iglesia en que la iglesia Armonía tiene ese privilegio de ayudarlos. Créanme, hermanos, ese día yo fui marcado. Tenía ese privilegio de poder estar con nuestros hermanos ahí, con ese grupo pequeño, en medio de una necesidad, en medio donde $1 es dinero, porque hay pobreza. Pero Dios puso la iglesia, la fundó ahí. Nació para mí desde aquel día la oración, de pedir todo el tiempo por estos hermanos, de amarlos como Cristo los había amado. Sentir, digamos, que era parte de mi vida. Y créame, por eso es que siempre compartí con ustedes el deseo vehemente, si se quiere, de amar al Señor y amar a estos hermanitos. Y gracias a Dios que en un momento dado, Daniel, que estuvo también en aquel tiempo, creo, con nosotros, tuvo también el privilegio de estar. Y nuevamente también con Daniel y con Yocondi y los chicos estuvimos, y con el hermano de Daniel, cuando últimamente vimos ya la iglesia creciendo de a poco y creciendo más, y esta vez sabemos que la iglesia ya tiene el techo. Y gracias a Dios de que también fue oración. Todo eso no se hubiera logrado si no hubiéramos orado. ¿Por qué? El Señor dispuso en el corazón de sus hijos. ¿Recuerdan la cena que hicimos? Se dio una ofrenda, la cual sirvió para poder enviarlos a ellos y poner el techo. Se llevó el dinero y no quedó ahí, sino que sirvió para otras pequeñas obras que estaban alrededor. Hermano, con esto quiero decir que todo cristiano está en la capacidad de servir al Señor a través de la oración. Estoy seguro que ustedes oraron, porque siempre les pedí, hermano, oremos. Los miércoles cuando nos reunimos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Meditamos en la palabra y después oramos por necesidades, sea necesidades físicas, sean necesidades espirituales. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque como iglesia nosotros queremos contribuir al crecimiento espiritual y garantizar que ese Dios eterno, ese Dios de amor, va a responder nuestras necesidades. Es por eso que oramos, ¿o no? Y siempre nos retiramos también en grupos para poder tener un tiempo íntimo con nuestro Dios. Y no hay cosa más linda que tener esos tiempos íntimos. Y también yo doy gracias a Dios, hermano, que cuando un hombre tuvo la inquietud de querer saber cómo orar, le dijo, Señor, enséñanos a orar. Uno de sus seguidores. Y Cristo les enseñó el Padre Nuestro, que hasta ahora nosotros lo tenemos como un ejemplo de oración a la grandeza, a lo que es ese Dios eterno. Y antes se tocaba en la escuela dominical y se decía también, por un lado, que el Señor había tocado a un hombre judío para que viniera a los gentiles. ¿Recuerdan? Pablo. Nuestro querido Pablo fue consciente también de la importancia de la oración. Él sí fue consciente. Y qué bonito sería que la Iglesia Armonía también, y cada uno de ustedes tenga esa conciencia de querer orar al Señor, de pedirle en oración al Señor que siempre cubra las necesidades, no solamente de la iglesia, sino de los hermanos, más allá de los hermanos y alrededor del mundo. ¿No sería hermoso, hermanos? Mejor sería la obra de Cristo. Pablo dice en 2 de Colosenses, en los capítulos, en el versículo 11, cooperando también vosotros a favor de nuestra oración, para que por medio de muchas personas sean dadas las gracias a favor de nuestro don,
conocidos por medio de ustedes y muchos. Y lo vamos a leer, mire lo que dice, segunda de Corintios. Cuando Pablo hace esa oración, capítulo 1, él dice bien claro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. ¿Qué hace este Padre de consolación? Nos consuela en toda tribulación que tenemos, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo que nosotros mismos somos consoladores de Dios. ¿Y cuándo somos consoladores de Dios? Cuando oramos. Cuando pedimos en oración por la necesidad de fulano, de sutano, de mengano, la salud de mi hermano tal, de mi hermana tal. Venimos a ser consoladores. La razón, hermanos, y ahí el versículo 5 lo dice de 2 de Corintios, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de ¿quién? De Cristo. Entonces eso es para que veamos, hermano, que en todas las escrituras nosotros tenemos modelo de cómo debemos de orar, para que Dios nos ayude a ser consoladores donde hay una necesidad. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que vuestra oración, esto es a la iglesia, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo, no preso, digamos, de los romanos, pero sí preso de Jesús, porque él siempre se consideró no preso de los hombres, sino en Jesús. Pedí oración, hermano. ¿Y dónde estaba él? Lo hemos dicho, en una soledad absoluta, lejos de sus amigos, lejos de sus hermanos, cumpliendo una condena. Entonces, ¿cuál es la clave de nuestra relación con Dios? Es la oración. Amén de la meditación de la palabra, amén de leer siempre las escrituras, hermano. Y es hermoso que acá Pablo cubre cada área de nuestra vida, pero para poder cubrir esas áreas de nuestra vida, ¿qué necesitamos nosotros? Tiempo. Decimos siempre, yo no tengo tiempo. Y si hago la oración, la hago a pim, pim, pum y se acabó. Pero la oración que quiere el Señor es que usted a solas con Él. Él quiere intimidad conmigo. Él quiere intimidad con usted. Es hermoso lo que hacemos como grupos. Es bonito cuando nos reunimos en la iglesia los miércoles y oramos. Pero más hermoso es, hermanos, cuando nosotros experimentamos cambios en nuestras vidas en la parte íntima, cuando hay esa relación con ese Dios celestial. ¿Por qué? Hermano, acá se ha puesto todo esto. Significa cómo debe trabajar Dios. Primeramente, a solas con Dios, afirma, ¿qué cosa? Nuestra mente y voluntad a la voluntad de Dios. Cuando usted está a solas con Dios, su mente va a estar conectada a Él. No va a haber ningún tipo de interrupción. ¿Por qué? Porque es una intimidad. Es algo así como la intimidad de la pareja, a solas, sin que haya interrupción. Eso es lo que Dios también quiere, intimidad. Y Pablo lo dice bien claro, a solas con Dios, ¿qué podemos hacer, hermano? Somos libres o somos llenos, dice, del conocimiento de su voluntad, de sabiduría, inteligencia espiritual. Mire lo que dice el versículo 9. Cuando estamos a solas con Dios, volviendo ahora sí a nuestro texto de Colosenses. Versículo 9. Dice, cuando estamos a solas con Dios, podemos afirmar nuestra mente y nuestra voluntad. ¿A cuál? A la voluntad de Él. ¿Cómo? Siendo llenos del conocimiento de su voluntad en sabiduría y
inteligencia espiritual. ¿Cree usted en esa gran verdad? Solamente cuando estamos a solas. Entonces significa entender cómo trabaja Dios en mi vida cuando estoy a solas. Entonces sí, hermano, ahora también es necesario meditar las Escrituras para que nos hagan creyentes perfectos. Y ahí pongo la cita de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice que toda Escritura es inspirada por Dios a fin de que todo hombre esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pero ¿cuándo voy a aprender esta realidad? Cuando puedo afirmar mi mente y mi voluntad a la voluntad de Dios. Es interesante, hermano, que el apóstol Pablo ora para que nosotros alcancemos el conocimiento y la voluntad de Dios. Y esta no debe ser también la oración de usted pidiéndole a Dios por mí o pidiendo por cada uno de mis hermanos. Esa es la obligación de la iglesia, que cada uno de nosotros debemos de orar en secreto para que se haga la voluntad de Dios en cada uno de sus siervos. Qué bueno es decir, estoy orando por el hermano Juan. Quiero que el Señor, a través de los dones que tiene mi hermano Juan, los siga desarrollando para que le dé la gloria al Señor Jesús. Veo en mi hermano Daniel que tiene también tremendo talento y a solas con Dios oro para que el Señor explote lo que tiene mi hermano y lo ponga en ¿qué? En conocimiento y en bendición para la iglesia. Yo oro para que mi hermano Alejandro también en el don que tiene él, pues lo ponga a disposición de la iglesia para que el Señor lo use como un instrumento precioso. Pero tengo que hacerlo a solas con Dios todo el tiempo. Hermano, pasar un tiempo a solas con Dios es hermoso porque podemos conversar. Podemos tener esa libertad de meditar la palabra porque somos, dice, llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos dice este versículo, hermano, que somos llenos del conocimiento. Somos llenos de la voluntad de Dios, de sabiduría, inteligencia, en el versículo 9. Podemos ver también, hermano, que a solas con Dios aprendemos a agradar al Padre como a Jesús. ¿Cree usted en esa verdad? Y el versículo 10 de nuestra lectura, que es Colosenses, dice bien claro, que andemos como es digno del Señor. ¿En qué forma? Agradándole en todo. ¿Cómo es que yo llego a agradarle a Dios en todo? Cuando yo tengo comunión con Él, siempre. Cuando tengo intimidad con Él, siempre. Cuando yo ando a solas con mi Dios, para que Él me dé conocimiento, me dé sabiduría, me dé su espíritu. Y es así, hermano, donde puedo andar como es digno del Señor. Hablamos de dignidad, que le traiga honra, que le traiga gloria a su bendito nombre. Y qué hermoso que en la palabra podemos ver eso. Porque dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo. No dice parcialmente, ¿eh? No dice agradándolo hoy día y mañana ya no. Ayer le agradé al Señor, hoy día no, ahora es mi tiempo. Dice agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra. Y ahí no queda. Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cuándo voy a crecer en el conocimiento de Dios? Cuando ando a solas con Él. Cuando tengo esa libertad de poder estar con mi Señor. Y ahí es que decimos que es la oración que transforma vidas. Empieza conmigo y sigue con cada uno de ustedes, hermano. ¿Qué significa esto? Significa entender cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Haga la prueba. Quédese a solas con el Señor. Una hora. Va a ver, hermano, que le va a hablar a través de su Espíritu Santo y le va a decir cómo trabaja Él. No que usted trabaje para Él, sino que Él trabaja para usted. Ahí es donde realmente nosotros vemos, hermano, que Jesús vivió una vida sin mancha. ¿Recuerdan ustedes la multiplicación de los panes?
¿Qué hizo después de la multiplicación de los panes el Señor Jesús? Dice que se fue a un lugar solo. ¿Para qué? Para orar, para estar a solas con su Padre, para darle gracias por lo que Él estaba haciendo. Y siempre el Señor Jesús tenía ese privilegio de estar a solas con Dios, porque vivió una vida sin manchas, que es exactamente lo que Él quiere que nosotros aprendamos como seguidores de Cristo. Salir del ambiente donde estamos para poder gozarnos de la presencia de Dios. Siempre hemos dicho que donde hay dos o tres, está el Espíritu de Dios. ¿Y usted cree que estando usted solo también no está el Espíritu de Dios? Si lo busca solas a Él, en poder, seguro que sí, hermano. Y en la Biblia vemos acá, hermano, que andar, dice que debemos de andar como es digno del Señor. Se refiere a una pauta de conducirnos una vida que le agrade a Él, todos los días, cotidianamente. Que mi mente esté controlada por el conocimiento de la voluntad de Dios. Que tenga entendimiento, que tenga resultados, que le dé gloria a Él. Esa es la manera como el Señor nos dice que debemos de andar como es digno del Señor, agradándole todo. Hermano, nosotros no podemos tener crecimiento espiritual si no dejamos que esta tarea el Señor lo haga en nuestra vida, pero lo tiene que hacer a solas. Cuando Jehová de los ejércitos llamó a grandes hombres, entre ellos, vamos a citar a Moisés, lo llamó. Cuando lo llamó a Abraham, fue un momento especial. Dijo, deja tu parentela, deja todo y haz este trabajo que tengo asignado para ti. Y te voy a bendecir de una manera tan especial. Cumplirlo. El apóstol Pablo, hermano, también escribió a los Gálatas cuando entendió una gran verdad. Recuerda que cuando fue tumbado de aquel caballo camino, ¿a dónde? A Damasco. Y estaba en la calle derecha, en la casa de un tal Judas, en la calle número 3 y no sé qué tanta cosa, ahí reflexionando. Él seguro que en ese momento ciego podía haber dicho, con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que antes estaba viviendo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto solamente podemos decir, hermano, cuando aprendemos a caminar con el Señor como es digno de su alabanza, estando solas con Él. Tratar de andar de una manera digna de Dios sin considerarlo a Él es someternos a un fracaso. Nosotros desde que nos levantamos tenemos esa bendición de poder orar, levantar los ojos y decirle gracias, Padre, por este día que emprendo. Al salir a trabajar, cuida mi salida y guarda mi entrada. No sé si usted hace esa oración, especialmente a todos aquellos que salen a buscar el trabajo en la mañana y volver en la tarde. ¿Verdad, Carmencita? Cuando ya llegas a casa, sentimos eso. Gracias, Señor, porque estoy nuevamente en mi casa. Gracias por haberme cuidado. Hermanos, andar con el Señor es andar también glorificándolo, reconociéndolo, andar en humildad, andar en pureza, andar en conocimiento que quién es Él en nuestras vidas, todo el tiempo. Y parece mentira, cuando andamos así le agrada a Dios. Y lo dice acá Pablo cuando registra, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. A solas con Dios también, hermano, aprendemos a ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Porque a veces solo no podemos, ¿eh? Desarrollamos cada uno de nosotros la sensibilidad a su obra para poder trabajar. Desarrollamos esa sensibilidad. ¿Qué es lo que le falta a la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Comenzamos a preocuparnos los unos por los otros y lo llevamos en oración. Señor, necesitamos en la obra tuya esto. Glorifícate, Señor.
No es así, hermano, que siempre pedimos. Por el ministerio, por ejemplo, de nuestro hermano Orozco. Señor, escúchalo. Te encargamos el trabajo del pastor. La iglesia de Toronto, Señor, te pedimos por el hermano fulano de tal. Hamilton, gracias, Señor. Queremos que el trabajo del Señor sea grande. ¿Por qué? Porque dice que aprendemos a trabajar. ¿En qué forma? Versículo 10. El 11 dice, llevando fruto en buenas obras y creciendo también en el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Llevando frutos. Primero habíamos dicho andando como es digno del Señor, pero a sola con Dios también comenzamos nosotros a aprender esto, a dar frutos de toda buena obra y creciendo. Jesús dijo en Juan 5, en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuándo es glorificado nuestro amante Padre Celestial? Cuando nosotros llevamos frutos. Y dice que son frutos que den gloria a su nombre. Y que esos frutos al mismo tiempo bendigan la iglesia. Que esos frutos sean multiplicados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender. ¿Y solamente por qué? Porque la unión con Cristo produce frutos en la vida del creyente. Hermanos, si nosotros no estamos ligados a Cristo Jesús, jamás vamos a producir frutos. Por eso es que el Señor acá nos manda. Las Escrituras, como lo digo, está lleno de poder orar, pidiéndole a Dios que tengamos crecimiento espiritual. Y todo es en relación a la parte espiritual. No confundamos como muchos hablan y dicen, oremos por la prosperidad, para que Dios nos dé más plata. No, acá no dice eso, ¿eh? Dice exactamente que nosotros debemos de crecer espiritualmente. El Señor sabe cómo bendecirnos, sabe la necesidad que tenemos. Y el Señor Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. No van a llevar fruto. Y Jesús dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Razón, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, yo los animo siempre a orar, a estar tiempos a solas con el Señor, para que esta palabra que es realidad, se haga más realidad en nosotros. Uno, andando como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando frutos, creciendo todo el día en ese conocimiento que el Señor nos da. Esto me lleva a pensar entonces que la vida de un cristiano debe tener un impacto en la eternidad. Pablo impactó en la eternidad. No lo tenemos ahora Pablo, pero su nombre está escrito en las Escrituras. El nombre de Pedro, el nombre de Juan, el nombre de Mateo, de tantos hombres que han venido. ¿Y por qué? El nombre suyo no puede causar otro impacto si somos seguidores del Señor. El crecimiento espiritual resulta entonces ¿de qué? De esa madurez, de esa comunión, de ese sometimiento a la voluntad de Dios. Y esto siempre haciéndolo a solas con Él. En intimidad. El crecimiento espiritual se da cuando el creyente tiene una relación cada vez más profunda con ese Dios eterno. Porque si mi relación, hermano, es eventual, una vez por semana, cuando vengo acá a la iglesia y abro la Biblia y la cierro, ¿cree usted que voy a tener crecimiento? No. Primeramente, para poder tener ese crecimiento espiritual, debo de entender que debo estar a solas con Él, meditando su palabra. Y qué hermoso, después venir acá a la escuela dominical
y compartir con mis hermanos lo que el Señor me enseñó en su palabra y escuchar a cada uno de ustedes a través del testimonio o de esa veracidad que nos dice el Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso, hermanos, que en la palabra de Dios dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él. ¿Cuándo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, dice que se ha perfeccionado. Solamente cuando guardamos la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Hermanos, el crecimiento espiritual se da cuando el creyente tiene una relación cada vez más profunda con el Señor y cuando anda a solas con Él. Finalmente, a solas con Dios, desarrollamos una actitud correcta ante la vida, con gozo. ¿Qué dice el versículo 11? Cuando tengo pruebas, ¿qué pasa? Fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder, hermano. Conforme a la potencia de su gloria. Esto me enseña cuando aprendo a confiar en Él, Señor. Desarrollo una actitud correcta. Y esa actitud correcta es, vivo la vida con gozo. No vivo la vida fastidiado, enojado, mortificado, renegando, porque tengo esa actitud, que desarrollo una actitud positiva. Una actitud que le trae gloria a su nombre. Gracias, hermano, muy amable. Y esa es una gran realidad, hermano, que los creyentes somos fortalecidos con todo poder a desarrollar esa actitud correcta ante los problemas y ante los desafíos de la vida. Solamente cuando estamos con Él, con esa actitud de ver la vida. Y ahí es donde vemos, hermanos, que el poder de Dios se manifiesta en nosotros a través del Señor Espíritu Santo. Nuestro Señor les dijo a los discípulos que recibirían poder con la venida del Espíritu. ¿Recuerdan? En Hechos 1:8, cuando aparentemente la iglesia esperaba ese mandato. Él dijo, cuidado, esperen todavía. Que falta que venga el Espíritu Santo, que los unja, para que puedan hacer este trabajo. Y nosotros como creyentes sabemos que cuando nace la iglesia, con la venida del Espíritu Santo. Ahí viene la capacitación a estos hombres. Pero era necesario, hermanos, aprender a desarrollar actitudes correctas. No a tirar la toalla. No a sentirnos desmoralizados. No a sentirnos fracasados, sino que en medio de la prueba a tener gozo y sumo gozo. Y por eso qué hermosa es la palabra que nos dice, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Es hermoso, hermano, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo es por eso que estaba dando gracias a Dios. Cuando dice en el versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Pablo en una palabra le estaba diciendo, quiero que tú tengas un encuentro personal con tu Señor, que desarrolles estas capacidades, estas actitudes que le traigan gloria a su nombre. Qué bonito sería que alguien también diga, la iglesia de Mississauga, los hermanos tal, están desarrollando estas actitudes. Por eso él dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Eso solamente vamos a desarrollarlo cuando aprendamos, hermanos, a ser fortalecidos con una actitud correcta que se manifieste en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras pruebas.
Quiero concluir entonces, hermanos, que la oración de Pablo nos anima a cada uno de nosotros a invertir tiempo a estar en la presencia del Señor. ¿A través de qué? De la oración. Entonces vemos, hermanos, que podemos afirmar nuestra mente cuando estamos a solas con el Señor y su voluntad, a la voluntad de ¿quién? De Dios. Podemos aprender a agradar al Padre, así como lo hizo el Señor Jesús. Podemos aprender a desarrollar como Dios trabaja en nosotros, desarrollando qué cosa, sensibilidad en todo. Porque es triste cuando la iglesia es dura de corazón, cuando la iglesia está encallecida, porque son tiempos difíciles que se están pasando, en que hasta los mismos cristianos van a ser confundidos. Pero acá aprendemos, hermanos, que a solas con Dios aprendemos a ver cómo Dios trabaja en nosotros. Finalmente, a desarrollar una actitud correcta ante la vida con gozo. ¿Por qué? El autor de Hebreos nos dice, pero sin fe, en Hebreos 11:6, sin fe, ¿qué pasa? No podemos agradar a Dios. La razón, ¿cuál es la razón? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que quiere tener compañerismo con Él, el que quiere tener esa comunión con Él, crea que la hay. Es un Dios poderoso, es un Dios único, un Dios soberano, un Dios dueño del universo. Y que Él es galardonador de ¿quiénes? De los que lo buscan. ¿Usted quiere ser uno de esos tipos que tiene ese galardón de Dios? Búsquelo. Búsquelo siempre, hermano. En todo tiempo. Y verá que la oración de nuestro hermano Pablo acá va a hacerse una realidad. Ya puso el ejemplo del hermano Epafras, amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo, porque aprendió también él lo que había aprendido Pablo, estar preso en el Señor, no preso del gobierno romano, tal vez físicamente, pero espiritualmente, agarrados del Señor. Estoy seguro que usted también está preso en el Señor, porque está aprendiendo, porque estoy aprendiendo a caminar como es digno de la alabanza de su nombre. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te queremos dar gracias, porque esta es una manera de vida cristiana que impacta al mundo. Cuando aún en medio de pruebas, Señor, podemos ver que tú estás trabajando en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser influentes, Señor, alrededor de este mundo, para atraerlos a los pies de Cristo, Padre. Y esto se logrará, Padre, a medida que tengamos una relación íntima contigo, a medida que tengamos una relación personal con nuestro amado Salvador. Yo te doy gracias, Señor, por la fortaleza que nos proporciona el conocimiento de tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos faculta como creyentes a poder soportar las pruebas, Padre, que se nos vendrán con gozo, como sucedió con el apóstol Pablo, que aun cuando estaba encarcelado en Filipos, cantaba himno, y hasta los presos los oían, Señor, y muchos doblaron sus rodillas y vinieron a tus pies, Señor. Te pedimos por nuestra iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre, que podamos reconocerte como el único Dios digno de alabanza, el único Dios eterno que nos da y nos dará la victoria. Para ti sea la honra y la gloria, y mañana y siempre, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.